No sabes qué haces ahí, unas colchonetas, que aquí las colchonetas, no sé si se le dice igual en todos lados, un colchón muy delgadito, que el 80% de ese componente es metal, lo que aquí le decimos el jergón, y por encima una telita. Ya en la tarde, Ana María, ya habían dos posetas fuera de servicio, colapsaron, colapsaron. No había dónde bañarse. O sea, cuando tú haces el recorrido, tú dices, ¿y dónde me voy a bañar yo aquí? No había dónde bañarse. Mira las cosas que uno va aquí, pues, aprendiendo. Y esas son las cosas que todavía sigo disfrutando. Qué Porque bueno. si bien es cierto, Ana María, es importante entender que cuando uno pasa por situaciones extremas, uno aprende. Pero lo importante no es el aprendizaje, sino mantener esa conducta de ese aprendizaje. Seguimos con nuestra amiga Yexabel Suárez, como ya ustedes lo saben, ella es trainer, es coach, especializada en hacer entrenamientos para empresas nacionales como internacionales. Es venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela, graduada en tecnología educativa y nos está contando qué vivió ella durante la pandemia, qué pasó y cómo esta visión que obtuvo Yesabel o las cosas que Yesabel vivió allí nos muestran situaciones que en la vida diaria no las vemos. Pero esto que nos va a mostrar Yesabel hoy nos va a decir cómo está la humanidad y qué es lo que está pasando y qué pasó en esa pandemia, qué reveló, porque como muchos dicen, trajo lo mejor de las personas, pero también sacó lo peor de ellas. Llegamos. Logramos montarnos allí habían en el CENIAT, que es el organismo regulador acá de Hacienda del país, allí nos reciben, nos dan unas pastillas para desparasitarnos y luego nos vuelven a fumigar y nos montan en unos autobuses. Nosotros pensábamos que íbamos a ir a un hotel, el cual ya habíamos cancelado para quedarnos allí una semana. No, el hotel había sido ocupado con personas ya infectadas. Estaban metiendo, había mucha infección ya en ese momento y nos mandan a una escuela rural, que es la que se prestaba como refugio. Toda la zona es importante que sepas, porque nosotros cuando ya logramos salir de ahí, yo logré ver algunas 6, 7 escuelitas. Todos eran puros refugios para gente inmigrante que estaba regresando al país. Eran, bueno, venezolanos llegando al país. Nos meten en esta escuelita, Ana María, éramos 200 y pico personas, eran 7 salones. Nosotros corrimos ahora con la suerte de que en el salón nuestro solo estábamos nosotros 13. ¿Por qué? Bueno, porque un contacto que hubo ahí logró que nosotros solamente nos quedáramos ahí los 13. El resto de la gente fue agrupada en los diferentes 6 salones. Entonces, ten en cuenta que en cada salón podían haber 30 y pico de personas. Disculpa que te interrumpa, Yexabel, pero me dijiste que salieron 14. ¿Quién está faltando acá? Salimos 15, dos se fueron por el Arauca al amanecer, se fueron por los caminos verdes. Oye, ¿te diste cuenta de eso? Llegamos 13, tienes toda la razón. Llegamos 13, pero éramos 15. Y ellos dos Wow. se salieron del grupo, nos mandaron una foto de un amanecer bellísimo, nos dijeron que Dios los guarde, pero nosotros decidimos no hacer el protocolo regreso y se vinieron por la frontera, se vinieron de manera, lo que le dicen la trocha. Y ya llegaron, Ok, no supimos más nunca de ellos porque después no supimos más de mucha gente. Entonces, ok. bueno, dado ese detallazo, estos 13 llegamos al salón y bueno, primer día un impacto, Ana María, pues obviamente llegas, no sabes qué haces ahí, unas colchonetas, que aquí las colchonetas, no sé si se le dice igual en todos lados, un colchón muy delgadito, que el 80% de ese componente es metal, lo que aquí le decimos el jergón, y por encima una telita. Entonces eso se prestaba para dormir. Entonces, bueno, cada quien fue agarrando su colchoneta para el piso, nuestras pertenencias y eso, entramos y empezamos bueno, a hacer el reconocimiento de la zona y la primera sorpresa que nos llevamos 2 baños. En cada bañito, es una escuela, imagínate una escuelita, en cada bañito habían dos excusados, dos posetas. Y En ese el primer refugio, día, ¿cuántas personas habían, Yexabel? 200 y tantas, 270 algo Wow, así, una cosa wow. así. Te puedo comentar que habían 23 niños, esa cifra se me quedó, 23, 24, y habían niños de meses, ¿ok? Niños Ah, muy pequeñitos, sí. Y resulta que cuando ya en la tarde, Ana María, ya habían dos posetas fuera de servicio, colapsaron. wow. Colapsado. No había dónde bañarse. O sea, cuando tú haces el recorrido, tú dices, ¿y dónde me voy a bañar yo aquí?
no había donde bañarse. Pero había un tanque de agua montado en una casita. El tanque de agua, esa casita, lo que hacía era proteger a la bomba de agua, que permitía que se llenara el tanque de agua. Cuando el tanque de agua se llenaba, se caía el agua, pero eso lo hacían a propósito, para que nosotros pudiéramos bañarnos. Caía el Oh, agua en la teja que cubría eso, y de ahí salían 4 o 6 chorritos. Se le puso el sobrenombre de la cascada. Y ahí ah, hacíamos fila, sí, le pusimos la cascada, alguien le puso la cascada. Ahí hacíamos una fila, hombres y mujeres, en ropa. Entonces buscamos la ropa más cómoda que teníamos. Yo tenía 2 franelitas, 2 cositas pegaditas y unas licras recortadas por la rodilla que me la regaló, por cierto, una señora del grupo. Yo no tenía licra. Y él me dijo, tome, le regalo este. Le dije, pero necesito, yo no me puedo bañar con esto tal. No recorte eso, yo se lo regalo. Pero la recorté por la mitad, entonces te metías con eso, un jabón y el champú y tendrías, no sé, no menos, o sea, menos de 5 minutos para bañarte con la ropa puesta. Te enjabonabas, te medio lavabas la cabeza, con lo que iba cayendo el agua y tenías al lado a cualquiera del refugio. O sea, te estoy hablando de 4 chorros que caían ahí. Y de ahí salías mojada, nos metíamos en el salón, en donde estábamos durmiendo, ahí se armó especie de un vestier. Entonces, te metías allí, cuando el vestier estaba cerrado, los que estábamos ahí sabíamos que ahí había alguien cambiándose. Te quitabas la ropa mojada, te ponías una ropa seca, que no era más la que se había secado el día anterior, la cual era llevada, por lo menos la nuestra, Luisa, la llevaba a una mata de guayaba, que es una fruta venezolana, se montaba en la mata de guayaba, en lo más alto, montaba la ropa mojada, porque la temperatura son 35, 36 grados. Entonces, claro, se secaba entre la noche y el día, y la montaba a esa altura era para que no se la robaran. Y pues nada, ese era el reciclado de esa ropa, así nos estuvimos vistiendo un mes. Por eso te digo también que la vida te cabe en una maleta. Una veces se da tanta mala vida por las cosas materiales y resulta que cuando vives una experiencia de esa, no te hace falta tanto para vivir bien. Yexa, veo que donde estaban los 13, por lo menos lograron convivir. Esa buena convivencia era en todo en la escuela. Fíjate, no era tan buena en toda la escuela. Imagínate 200 y pico personas con sus caracteres y cosas de dominación. ¿Por qué? Bueno, porque el agua era escasa. Para poder cargar agua también, o sea, un simple tobo era escaso, no había, y tú no te ibas preparado con tobo para un lugar, para un sitio de eso. Entonces, el agua para bañarte y para tomar la surtían todos los días con un camión cisterna. Entonces había hasta peleas por tobos de agua. Un día presenciamos una pelea donde una señora mordió a otra y le sacó un pedazo de sangre y la otra estaba embarazada. En otro momento hubo una pelea en un lugar y apuñalearon a un señor, porque bueno, te tengo que decir que ahí había mucha gente al margen de la ley, gente que venía y que aquí habían sido perseguidos, entonces eso lo teníamos ahí en el refugio. Eh, Oh, Gracias a Dios nunca tuvimos problemas porque también es otra de las cosas que aprendes es bueno, mira, a convivir y a llevártela bien. ¿Por qué? Bueno, porque exacto. no tienes necesidad de llevártela mal con nadie. Te puedo Qué decir bueno. algo. No fue que nos hicimos amigas de los muchachos que vivían al margen de la ley, pero teníamos hasta una relación cordial con ellos, que si les dábamos pan dulce, ellos de repente nos regalaban un cafecito, porque esa es la convivencia. Cuando tú tienes que ver esas cosas, tú no te puedes echar el mundo encima más de lo que ya lo tienes encima. Entonces, Exacto. cada día era un reto, cada día era un reto de que nadie te viera mal, de que tú no, lamentablemente no vieras, porque tú no sabes cómo amanecías ese día. Hay veces uno no puede controlar la emoción y probablemente salga una mirada que no es la más adecuada y tú no sabes cómo Ujú. puede reaccionar el otro. Entonces, pero todos los días en ese refugio, yo le pedí a Dios parándome, bueno, ya tú sabes, yo voy a hacer el mejor de mis esfuerzos y yo lo hacía. Y pues mucha cordialidad, teníamos mucha cordialidad. Los que convivíamos, los 13 allí, sí tuvimos algunos inconvenientes, claro que los tuvimos, Ana María. Bueno, porque es normal, 13 personas que no se conocen, no nos conocíamos. Había Estaban en un salón de la escuela. Sí, entonces, mira, había una niña que pegaba gritos todo el día, era normal, es una niña. Y de repente una señora se paraba a hacer pipí todo el tiempo, y esto te despertaba, otro roncaba, el otro de repente comía más, aquí le llamamos la vaca, todo el mundo pone un dinero, ¿no? Para comprar algo, aquí se le dice la vaca. Entonces,
yo recuerdo en 2 oportunidades, a mí me dejaron sin comida, porque yo estaba y de repente Luis hacía, pero Jexabel puso y me dejaban sin comida. Entonces, cada día que pasaba, habían situaciones donde tú decías, bueno, espero no estar involucrado, pero la mayor parte del tiempo estuvo bien. Nos hicieron 3 pruebas de COVID, en las 3 pruebas, en la primera prueba salieron positivas 3 personas, se las llevaron, lamentablemente con mucho dolor vi cómo se llevaban una niñita como de 7 meses, a su mamá y otra persona más allí. Y ya después las otras 2 pruebas, más nadie salió positivo. O sea, el refugio en sí estaba libre de COVID. Y eso era esperanzador, porque dado que ya se estaban agotando los recursos, nos habían dicho apenas 2 semanas que nos íbamos a quedar ahí, y ya la tercera semana estábamos preocupados, Ana María, porque ¿qué comíamos? Bueno, contratamos una señora del pueblo, que era la que nos hacía en la mañana el desayuno y luego al mediodía. Realmente hacíamos 2 comidas al día. Y bueno, enfrente tú le dabas dinero a uno de los cuidadores, entonces él te podía comprar enfrente quizás un pan dulce, un pedacito de queso, que esa fue nuestra comida en la última semana porque nos quedamos sin plata. Entonces le Ay, dimos prioridad al agua, porque nosotros nunca llegamos a tomar el agua de allí, porque el agua era traída por un camión que la sacaban del río Arauca, era un agua amarilla. Y había mucha gente, incluyendo los niños, que tenían diarrea de manera constante, vómito y todo producto del agua y de la alimentación, porque la wow. alimentación tampoco era la mejor. La alimentación era, algunos días era una mortadela rallada, otro día unas sardinas de un aspecto no muy bueno. Aquí hay una comida que se le llama bollito, que es hacer una masa con agua, pero era duro y con esa agua, oye, gracias a Dios también, los 13 que estábamos allí éramos, bueno, personas que podíamos comprar nuestra agua. Entonces, cuando podíamos, también le regalábamos agua a los niños para teteros y estas cosas. Y nuestra comida, porque, bueno, dentro del refugio nos tocaba la comida, lo que hacíamos era regalarle la comida a los niños, porque, bueno, tenían que comer un poco más que los demás, pues. Nunca, eh, sí llegó un momento ya la última semana que el dinero se nos acaba y ya, pues ya estábamos en lo último y bueno, decidimos, bueno, agua, comida, agua. Cuerpo humano puede aguantar 30 días sin comida. Yo dije, yo no creo que nos den aquí 2 meses. Entonces dimos prioridad a la comida, entonces comíamos pan y queso. Un día pan y queso, el otro día agotamos las reservas de atún, habíamos llevado unas laticas de atún, unas galletitas que las habíamos comprado de recuerdo para acá, galletas colombianas que nos fascinan, unas marcas que ahora sí están aquí, pero antes no estaban. Pues todo eso no lo comimos. Entonces, al final del cuento, Ana María, llega un momento que tú dices, bueno, mira, ya a la tercera semana estábamos preocupados, empezamos a preguntar, iban algunos médicos de repente, daban algunos medicamentos, que si para la atención, que si para alguna infección, estas cosas, y mira, pero ya van 3 pruebas. Un día ya estamos obstinados, Ana María, o sea, ya tenemos casi el mes, Claro, mucho nadie tiempo. tiene COVID, nadie ha salido positivo, entonces iban médicos y nadie nos daba respuesta, deciden hacer una tranca de la vía, deciden fuera del refugio trancar la vía, una vía que pasaban 3 carros cada media hora, entonces, pero igual, se trancó. Y en ese momento pasó un funcionario militar y entonces yo hablé con él, me designaron para hablar con él y él me dijo, mira, hay 2 opciones. Si usted me deja pasar, yo voy al comando y pregunto por qué ustedes están aquí todavía y que ya tienen un mes y están libres de COVID. La otra opción es yo doy la vuelta larguísima, pero no les puedo traer respuesta. Y nosotros decidimos, bueno, tuve que convencer a la gente de que lo dejaran pasar, porque claro, eso podía ser una falsa promesa, pero yo dije, bueno, vamos a probar, porque no pierdo nada, porque pierdo más si el hombre se va sin probar. Mire, y corrimos con suerte. El señor preguntó y al día siguiente nos fueron a buscar. Al día siguiente aparecieron de repente 4 autobuses. Te imaginarás la alegría con unas listas y nos vamos. Nos vamos es que, ¿qué? Nos vamos. Entonces, empezamos a recoger todo, cada quien, bueno, lo que pudo, nosotros dejamos nuestro salón limpio, como más limpio de como lo conseguimos, apilamos los colchones, pues nada, lo que pudimos hacer allí y de allí nos llevaron a otro refugio que le decían el terminal. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí era que se designaban sí, el refugio ya no, o sea, pensamos que de ahí nos traían ya a cada uno a su ciudad, no. Ahí en el refugio del terminal pasamos 3 días. ¿Te puedo decir Es algo? decir, Y ahí estuvimos cuando llegamos el colapso mental que yo
bueno, no fue un colapso, pero me pegó mucho porque íbamos los 200 y pico que íbamos del refugio y nos conseguimos en una de las sedes de la Universidad de Los Llanos, Ana María, que es gigantesca. Entonces ahí había más de 400 y pico personas en las mismas condiciones nuestras. Y yo decía, Dios mío de la vida, ¿y ahora qué va a pasar acá? ¿Cuántos días vamos a estar aquí? Yo no puede ser, era como, ¿sabes qué, Ana María? Fue como, vuelve a empezar la pesadilla, porque era una pesadilla. Yo decía, yo no puedo creer que vuelva a Tremendo. empezar la pesadilla. Y en ese momento, un momento de rebeldía muy grande, le digo a Luis, y Luisa me dice a mí, le dije a Luisa, yo no me baño más, porque ¿cómo me iba a bañar yo ahí? Y los mismos 2 baños, Ana María, 2 baños para 600 personas. Imposible, o sea, imposible. Y pues nada, porque nosotros nos habíamos hecho, mi reloj biológico cambió tanto, mi mente empezó a dominar a mi estómago. O sea que el estómago es el segundo, el intestino grueso es tu segundo cerebro. Bueno, yo le mandé una señal a él de ir al baño a deponer cada 3 días. Y Wow. sí, esa señal se la mandé y tuvo que hacerlo, porque no quedaba otra, porque tú sabes que al estar dañadas las posetas me tocaba hacer en el piso, en Ay, el es tremendo. en una insalubridad horrorosa, que hay unas moscas verdes gigantescas, que están, no sé si están en otro lugar del mundo, pero ahí había muchas, muchas. Y tú, había hasta un baile que Luisa se inventó para que las moscas no se le pararan, era cosa del otro mundo. Y allí, cuando yo vi tanta gente, yo vi 2 baños, dije, yo aquí no puedo hacer más nada, o sea, yo aquí no sé, me iré a tapar, no sé, ¿Y saldré de al aquí terminar, cuánto duraron, Yexabel? 3 días, gracias a Dios 3 días. Wow. Al tercer día, ya en la noche se empezó a correr el rumor de que al otro día llegaban los autobuses, unos autobuses gigantescos, y cada autobús tenía un destino era el destino era el estado a donde se dirigía. Y de ahí salía a otros refugios a buscar más gente. Y bueno, nosotros salimos de allí al tercer día, otro viaje horrible como de 18 horas nocturno hasta llegar a Caracas. Cuando llegamos Y, a... Ajá. y en Caracas acabó la pesadilla. No, en Caracas no acabó la pesadilla. Wow. En Caracas, cuando llegamos a Tazón, Tazón es el lugar, para los que no saben de esto, Tazón es un peaje que hay antes de llegar a la ciudad capital y después viene una bajada muy grande. Bueno, ahí había un puesto militar, como lo había en todos los países del mundo, de revisión, y de ahí nos dicen que nos vamos a un hotel en Caracas a pasar 2 semanas más. Cuando Wow. yo escucho eso, yo digo, no, no puede. Pero claro, estamos en Caracas, pero dice, no puede estar pasando esto, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿por No, y qué? peor, porque estás cerca de tu casa, pero no estás. Pero no estás. Y de ahí nos llevaron a un hotel, el Hotel Alba, antiguo Ujú. Hotel Hilton en Caracas. Y pues cuando llegamos ahí, todo muy bien organizado, debo reconocerlo. Llegamos, había un grupo de médicos, nosotros teníamos un salvoconducto que era lo que decía que estábamos libres de COVID. Yo le digo al médico, oye, pero ¿por qué tenemos que volver a estar aquí? Y el médico, órdenes. Y yo, bueno, está bien, pues. Y ahí te tengo que contar rápidamente un inciso. Nosotros, claro, salimos del refugio y ya nos desmembramos como grupo. Y de Caracas éramos nada más Luisa, un matrimonio y su nietico. No venía más nadie para Caracas, los demás se iban para otros estados del país, ¿no? Entonces en el autobús veníamos nada más nosotros 5. Y ya en ese momento mi hermano fue, me llevó, a mí se me había acabado mi tratamiento de hipertensión, yo soy hipertensa y mi hermano me lo llevó, nos llevó agua mineral y nos llevó un pote de cloro. Fue lo que pudo. Entonces, de ahí lo mandó, nos subió alguien y ella lavó el baño completamente. El baño quedó de verdad para bañarnos. Entonces, después, ese era como el quinto día que yo no me bañaba. Bueno, me metí a bañar sabroso, sin ropa. Empiezas Claro, qué a bueno. apreciar a Ana María. Mira, uno todos los días se baña, ¿no? Pero aprecié bañarme sin ropa, tranquila, enjabonarme, disfrutar mi baño. Mira las cosas que uno va aquí, pues, aprendiendo. Y esas son las cosas que todavía sigo disfrutando. Qué Porque bueno. si bien es cierto, Ana María, es importante entender que cuando uno pasa por situaciones extremas, uno aprende. Pero lo importante no es el aprendizaje, sino mantener esa conducta de ese aprendizaje. Entonces yo siempre digo a la gente, ¿qué te dejó esto? ¿Qué te dejó? ¿Y qué estás haciendo para mantener? Porque la gente se emociona. Sí, aprendí eso, sí, pero ¿cómo lo sigues manteniendo para que se convierta en una disciplina, para que se convierta de repente en un hábito bonito o sencillamente en una experiencia de gozo?
Sí, Entonces, bueno, 3 días, Ana María. Al tercer día qué nos dieron la sorpresa de que nos podíamos ir. Y qué bueno, ese fue belleza. otro momento de mucha ilusión. Y bueno, ese día, aunque no fue perfecto, porque casi nos regresan, nos pudimos ir como mi hermano nos fue a buscar ya a las 8 o 9 de la noche y nos trajo aquí a la casa. Y ya, eso es otra historia. Mira, yo como coach, siempre que una persona está en una situación difícil, yo le digo, en una situación difícil, en algo que abordar, en una decisión que tomar, yo siempre le digo, hazte 5 preguntas. Y si me permites ahorita decirte esas 5 preguntas, ya tú dijiste dos. ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer menos? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Y qué puedo seguir haciendo? También es muy importante saber, y mujeres que nos escuchan, que sí, llegan momentos difíciles que la vida nos cambia, como lo que nos está contando Yexabel. Sin embargo, tenemos que hacer uso de estrategias, eh, asociarnos a otras personas que nos puedan ayudar. Jezabel hizo algo muy importante y es que aquellas personas que podían representar un potencial peligro, buscó cuidarse de los potenciales peligros. Y también tomó decisiones como esa de no me voy a bañar, evaluó y dijo, bueno, no me voy a bañar, evaluó y dijo, bueno, hay que comprar agua porque por lo menos el agua nos ayuda a sobrevivir. Es decir, que evaluemos las situaciones que vamos a vivir. Ciertamente pasa, Jexabel, todo esto en la pandemia, llega a su casa y pudiera decirse que, wow, todo es fiesta y compartimos aquí y allá. Sin embargo, Jexabel no escapa de algo que le pasó a las personas en la pandemia y que nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida cuando las cosas cambian y las tenemos de imprevisto. Y es que había una nueva realidad. Esa nueva realidad nos las va a contar Jexabel en el último capítulo de este recorrido tan fascinante de lo que fue su experiencia en la pandemia. Entonces, Jexabel, comprometida, nos vemos para el próximo capítulo. Totalmente comprometida y ese les va a gustar también. Muchas gracias, besito. Y a ustedes, mujeres valiosas, les recuerdo suscribirse, darle a la campanita y hagan comentarios, porque para mí los comentarios son muy importantes porque me permite conectar con ustedes.